de nuestro tema sobre la teología del Nuevo Testamento. Me gusta hacer una síntesis general. Primero, la primera clase, ¿qué es la teología? Que la teología, vimos algunos aspectos sobre qué es la fe que quiere ser explicada. Eso es todo. La teología es explicar la fe con la misma fe. El dato revelado bajo el magisterio de la Iglesia es una teología. San Anselmo, eso no lo dije porque son palabras muy técnicas, pero los demás que a lo mejor lo escuchen alguna vez. San Anselmo decía una palabra cuando hablaba de la teología: fides querens intellectum. La fides querens intellectum. La fe que requiere ser explicada. La fe que necesita ser explicada por el intelecto. Yo les decía la primera vez, para mí una persona ignorante de la palabra de Dios es una persona peligrosa, porque la pueden traer de arriba y abajo. Ya se lo llevan grupos no católicos, ya se lo llevan los esotéricos, ya se lo llevan la Santa Muerte, que no tiene que ver ni la Santa ni muerte, pero anda para arriba y para abajo, no entiende nada. Por eso para mí es la persona más peligrosa. El creyente que no da razón de su fe, esa es una persona más peligrosa para mí. Son las personas que son dadas a creerse de cualquier cosa. Comulgan cada 8 días o todos los días y están asustados por el fin del mundo, por lo que dijeron los mayas. Ese tipo de personas, o sea, ¿dónde tienen el cerebro? Con todo respeto, quien sea, me parece respeto, pero estoy hablando de una fe, estoy hablando de que dice creer, pero no da razón de su fe. Y como no da razón de su fe, cree. Le da lo mismo la fe de Maussan, de tantas, y de Amila, y empieza a resistir. ¿Eso puede asociarse con el fanatismo? Es fanatismo, esa es la palabra, fanatismo. Eso fue el primer tema que vimos, la teología. ¿Qué es la teología? Es reflexionar, razonar, atención por favor, a partir del dato revelado. Pero hay que razonar, dar razón de tu fe, dice Pedro, dar razón de tu fe. ¿Por qué crees? No, porque yo creo, porque es la religión que me dejaron mis padres. ¿Pero por qué crees? No, pues yo sé que esta es la buena. Y al ratito vienen los testigos de Jehová y se lo llevaron. Y dicen, no, la buena es esta. Entonces, es dar razón de nuestra fe a partir del dato revelado, por supuesto. El magisterio de la Iglesia, que es la doctrina de todo esto. La teología se encarga pues de tomar el dato revelado. El dato revelado, creo que ya lo entienden, es la palabra de Dios, tanto la tradición escrita como oral. El magisterio de la Iglesia, que es lo que San Pablo constantemente decía a Tito y a Timoteo: guarda muy bien el depósito de la fe. ¿Qué es el depósito de la fe? No es un alquimio, no. El depósito de la fe es: en esto tenemos que creer. En esto tenemos que creer. Y si creo en esto, lo dicen los Gálatas, pero se dan cuenta que están volviendo a las ideas anteriores. Vean el texto de Gálatas para qué significa, vean qué significa el depósito de la fe. Lo que hay que creer. Ya les hablé un día del dogma de la ciencia. Hay que creer en las verdades de la ciencia. Hay que creerlas. Y no por ser cristiano católico, no por eso decimos la ciencia no. Al contrario, los dogmas de la ciencia hay que creerlos, aceptarlos y hacerlos nuestros, porque eso nos va a conducir a Dios. Porque la verdad es Dios. Y si la ciencia es verdad, entonces es un destello de la verdad que es Dios. Hay que aceptarlo, por supuesto. No estamos en contra de la ciencia, estamos en contra de la pseudociencia, que le llaman ciencia, que le llaman verdades a lo que es mentira. De eso estamos en contra. Yo pienso que la misma ciencia está en contra. El siguiente paso que dimos después de lo que es la teología. La teología es dar razón de lo que creemos. Es decir, vuelvo a repetir, es fides, la fe, querens, intelecto. La fe que requiere ser razonada. Si se fijan ustedes,
una palabra que dice Jesucristo no se contrapone en todo el mensaje de la palabra de Dios. Por eso, en el segundo tema, ya fue lo que vimos, cómo interpretar un texto, recordaron ustedes, ¿verdad? ¿Cómo interpretar un texto? Pues hay que echar mano primero del dato revelado. Y cuando digo el dato revelado es, no solamente lo saques así el dato, ¿verdad? Y ustedes serán los testigos de Jehová. Tomaron eso y dicen, nosotros somos los testigos de Jehová. Espérate, te está hablando de otra cosa. No está hablando de ustedes, de su grupo. No está hablando de eso. Hay que leer el capítulo de qué está hablando. Hay que ver el autor de ese libro que está diciendo. Y es el autor de ese libro, qué es lo que dice en toda la Sagrada Escritura, cómo se interpreta. Vimos esa segunda clase. ¿Cómo interpretar un texto? Brevemente y sencillo. Aquí ustedes dijeron como 30 criterios para saber interpretar un texto. Y luego fuimos analizando. Después analizamos sobre cómo hay en toda la Sagrada Escritura géneros literarios. Y hay que leer un texto con su género literario. Les ponía el ejemplo. Cuando salió ese libro de Da Vinci, ¿cómo salió? El Código de Da Vinci. Lo sacaron como si fuera un libro de historia. Y no, es una novela. Entonces, no pierdan ese género literario, ¿verdad? Si dice novela, entonces el autor. Caballo de Troya. Caballo de Troya, todas esas cosas. Muy bien, Caballo de Troya, esos que la gente se los come, dice qué bonito está. Pues son fantasías. Es el autor que le pone su cosecha, pero no es palabra de Dios, ni es revelación, ni es doctrina de la iglesia, ni siquiera un dato histórico. Ni siquiera dato histórico. Claro, recuerden datos históricos. Sí, un día, un 9 de marzo del 2013, estuvieron juntos aquí en el grupo, en el Instituto Bíblico, todo eso es cierto. Pero ya lo demás que se diga, ya es invención del que hizo la novela. Maestro, Tomás de Aquino es quien concilia la fe con la razón, pero ahorita que usted dice, es algo no revelado por Dios, pero sí fue revelado por Dios. ¿Qué? Lo que dice Tomás de Aquino, que concilia la fe con la razón, pero él ¿qué manifiesta? ¿Qué dice? No le entiendo su pregunta y voy a dar una respuesta que ya entendí. Disculpen, Sí. es que no entiendo la conexión, pero Santo Tomás de Aquino y la Iglesia Universal, cualquiera que tenga fe en el verdadero Jesucristo, nunca debe de ponerse la razón. Al contrario, la razón es enchila. Enchila significa en latín esclava, servidora de la verdad revelada. Servidora de la verdad revelada, ¿verdad? Y no tiene que ponerse la verdad revelada al molde de la ciencia, no. La verdad revelada tiene que meterse al molde de un laboratorio, de un matraz, de una pipeta, de una báscula, ¿verdad? No, son cosas distintas. Caminos distintos para llegar a Dios, por la razón y por la revelación, que no se oponen ante la mano. Sí, por eso Si algún día la revelación, alguna interpretación negara la ciencia, esa interpretación es falsa. ¿Sí? Si alguna vez alguien interpretara la ciencia equivocadamente, que se opusiera porque dice la Biblia, es una interpretación falsa. Porque Dios no se contrapone. La verdad es una, por diferentes caminos. Adelante. Luego enseguida vemos, eso es lo que me preguntaba, señora, es lo que yo le No, pregunto. sí, ya. Bueno, enseguida vimos, estábamos viendo el Evangelio de San Mateo. ¿Cuál es la teología aquí del Evangelio de Mateo? Pues es muy interesante primero ver el personaje. ¿Quién es el personaje? Pues es un judío. ¿A quién escribe? A judíos. Por lo tanto, encontramos que si escribe a judíos, conoce perfectamente la Torá, es decir, la ley y los profetas. Perfectamente la conocen, porque ellos desde niños, a los 12 años, ya tienen que aprenderse la palabra de Dios, la Torá. Entonces, si Mateo es un judío, nos habla desde la perspectiva judía, pero hemos estado analizando, por ejemplo, y ahorita vamos a ver alguna de sus estructuras. Dijimos que cada autor sagrado, teniendo el material, un material base, de aquí comienza a hacer su reflexión
la estructura de una manera humana. Y eso, téngalo por claro. Y ahorita voy a ver eso. El día de hoy quiero que veamos cuál es la estructura que Mateo utiliza, los personajes que utiliza y cuál es el centro de su predicación según Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Es lo que vamos a ver ahorita. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Dónde vamos? Más o menos. Bien, tome su Biblia, por favor. Tome su Biblia y vamos a ver la estructura que aparece en Mateo. Habíamos hablado la semana pasada, o hace 15 días, una de las figuras que Jesucristo es presentado por Mateo. Jesucristo es presentado como el nuevo Moisés. ¿Por qué tiene que ser el nuevo Moisés? Recuerden que los judíos compararon a Jesucristo en vida con Moisés. Bueno, Moisés nos dio que comer. Moisés nos sacó de Egipto. ¿Y tú qué? El personaje importante para el judío es Moisés. No es Mateo, siendo judío, nos presenta a Jesucristo como el nuevo Moisés. De aquí la tarea que les dejé hace 15 días. ¿Cuál fue la tarea? Moisés es un legislador. O mejor dicho, no es el legislador, falso. El legislador es Dios, pero no es él, él es el intermediario. Intermediario, ni siquiera mediador. Intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo es presentado como un legislador del capítulo, recuerden la carta programática, recuerden del capítulo 5 al 7, que les dejé la tarea. Del 5 al 7. Les dije, aquí aparece un programa y Mateo presenta a Jesucristo como el nuevo legislador. Habéis oído que se dijo en el Sinaí: ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Pues yo os digo, ahí está, legislando. Ama a tus enemigos, pide por ellos, ruega por ellos. Eso es una doctrina completamente distinta. Entonces, Mateo, que es judío, presenta a Jesucristo como el nuevo Moisés. Otro elemento dice: subió al monte. Es un monte pequeñito. Sin embargo, nos está presentando los elementos. Un elemento que habíamos visto, por ejemplo, era como, y lo voy a ver ahorita, en el Evangelio de la infancia. En el Evangelio de la infancia, solo 2 evangelistas nos hablan del Evangelio de la infancia. Solo 2 evangelistas. ¿Quiénes son? Mateo y Lucas. Estamos todavía en esa visión del nuevo Moisés. Nos presenta a Jesucristo como el nuevo Moisés. Pues si se fijan ustedes, la anunciación aparece en Mateo y aparece en Lucas. ¿Sí se han fijado en eso? Que hay 2 mensajes de anunciación. Ahora, en Lucas, ¿sí se han fijado a quién se le aparece el ángel? Y en Mateo, ¿a quién se le aparece el ángel? ¿Sí se han fijado o no? Bueno, vamos a ver el texto, por favor. Vamos a ver el texto para que vean lo importante de Mateo. Es un judío. Para un judío no puede ser una mujer en San Lucas, la anunciación es a María. Mateo es judío. Que se haya aparecido la Virgen María, saben que la voz de una mujer no vale, no cuenta. Entonces, si Mateo presenta, claro, no la conoció la anunciación. Pero si hubiera presentado la anunciación que Lucas nos presenta, Mateo hubiera dicho: pues nadie me va a creer. ¿Por qué? Porque es una mujer aquí. Es una mujer, ni 30 mujeres, ni 100 mujeres que se le hubieran aparecido, es válido. Pero si es un hombre, sí. Si es varón, sí. Es la cultura, por favor. No hay que hacer juicios de que mis derechos humanos, ¿sí? No, déjense de esas tonterías. Hablamos del libro de Mateo. ¿A quién se le aparece el ángel? No. Nada de Zacarías. ¿A quién se le aparece? A José. A José. Fíjense
interesante. Se le parece a José, porque recuerden que el proyecto de Mateo, la tesis de Mateo es presentar a Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Pues quiere decirnos Mateo que Jesucristo es con la genealogía, ya la vimos, ¿verdad? Con la genealogía, todo ese rosario de nombres, el empedrado que les decía. Lo único que quiere decir es Mateo que Jesucristo es de la familia de Abraham, o de la descendencia de Abraham y de la familia de David. Y recuerden que hicimos la comparación con Lucas, que no empezó con Abraham, no empezó con Abraham, empezó con Jesús y termina con Adán. Acuérdense eso que ya vimos. Eso es para analizar, pues, que para Lucas, que no es judío, no le interesa la genealogía tanto, pero sí le interesa para incluirse Lucas, que no es judío, para incluirse. ¿Hasta dónde se fue? Hasta Adán. Ahí se me incluye, dice excelente. Ahí sí me alcanza la salvación. Para que vean lo importante. O sea, no es, pues, que esté accidentado esto. Pues ahí escribieron, ahí se va. Está pensando. Bien. Recordar ustedes que en Lucas la anunciación es muy clara. Aparece el ángel, etc. Y aquí, capítulo 1, verso 18. Por supuesto que aparece la Virgen María, por supuesto, pero para que se le dé voz a los judíos y que tenga autoridad, hay esta representa que también fue esta aparición. Dice así: la generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de que empezaran a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo, empieza a hablar de José. Ya en el verso dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque engendrado en ella es del Espíritu Santo. Bla, 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 bla. La aparición de San José es a María. ¿Se habían percatado de eso? Algunos no, ¿verdad? Para que vean que el autor sagrado tiene toda una intencionalidad. A mí. Yo tengo una duda ahí, o sea, sí se les apareció entonces a los dos, claro. Más que uno no toma en cuenta lo de María por ser judío, para que entiendan los judíos, y el otro sí la toma en cuenta porque no es para los judíos en realidad, sino para los que ya son cristianos. Y más que no tomarla en cuenta, recuerden que Lucas es el único que se acercó a María. Mateo no conoció a Lucas, perdón, Mateo no conoció a María. Por eso no conoce lo que el anuncio, ni Juan, a lo mejor se lo comentó, pero Juan ya empieza la teología. Recuerden, no es que diga, lo voy a quitar esto, porque no, más bien, el dato revelado que nos da Lucas no lo tiene Mateo. Pero aún así, ¿qué dato revelado más importante? Que es José, a quien se le anuncia que va a ser su esposa, la madre de Dios. Y en sueños se le apareció a José, le dijo: vete de aquí. Y le dijo a José nuevamente: regresa, porque a José. Sí, nada más, estamos hablando de Mateo, no el que terminó el Evangelio, porque se supone que ya que termina el Evangelio es otra persona. El primer Mateo que escribe en arameo es el apóstol. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, yo pienso que sí pudo haber conocido a María porque María estaba con ellos en el cenáculo cuando reciben el Espíritu Santo. O sea, no que me haya conocido a María, sino el dato de María, que Lucas se lo reveló y él tuvo calma y se lo conoce. Juan estuvo presente también ahí y no nos lo escribe Juan. Juan lo escribe porque empieza él diciendo: Dios hizo hombre, y se fue por... Es que Lucas es más historiador y es el que investiga, ¿no? Sí, Entonces, no le dijeron una muchos elementos. En lo que sí es, no es que Mateo no haya querido por él, pero lo que estoy hablando ahorita nada más es cómo la figura importante para Mateo como judío es José. Eso tenganlo en cuenta. Y así en toda infancia es José el que está al frente en el Evangelio de Mateo en cuanto a la Sagrada Familia. Y en Lucas es la Santísima Virgen. No es que se oponga, no es que una sea verdadera y
otra sea falsa. No, ambas son inspiradas por Dios, pero cada uno en su propia dimensión, de su propia estructura, su contenido que reflexiona. Enseguida, ustedes saben que estamos viendo esa figura de Moisés, pues hay muchos elementos o algunos elementos que están refiriendo precisamente de Moisés algunos datos. Por ejemplo, vean en su Biblia, en ese rostro que nos presenta Mateo, porque voy a ver varios rostros dentro del contenido, de ese rostro de Jesucristo que les presenta al nuevo Moisés, hay detalles como en Moisés el nacimiento es anunciado por un sueño, como Faraón busca la manera de impedir el nacimiento de Moisés, también Herodes, el nuevo Faraón, se propone hacer desaparecer a Jesús. ¿Sí recuerdan ustedes, verdad? Yo les voy a pasar estas hojas para que las tengan, nomás es ir reflexionando. Todo esto yo se los voy a entregar. El Faraón consulta a sus astrólogos, no astrónomos, que es la ciencia, y como Herodes investiga los escribas, ¿qué dicen las profecías? En los dos casos, los reyes, al igual Moisés, o sea, haciendo la comparación, San Mateo, los dos reyes deciden matar a los niños, a todos los niños. Pero los dos, Moisés y Jesús, logran escapar de esta muerte. La orden dada a José es muy semejante a la que recibe Moisés. Han querido ver, por ejemplo, en los 5 primeros capítulos, han querido ver al Pentateuco, es decir, la ley, los 5 primeros libros. Todo eso ya son reflexiones de los teólogos, ¿verdad? Puede ser, no puede ser, los biblistas, los escrituristas. Bueno, como ven, pues, hay un rasgo judío que nos presenta a Jesucristo como un rostro del nuevo Moisés. Toda la temática, ahorita la vamos a ver enseguida, está centrada en Mateo, en el tema del reino de Dios. ¿Y qué es el tema del reino de Dios? Es el tema que, si bien Moisés fue puesto para construir el pueblo de Dios, Mateo nos presenta a Jesucristo como el Mesías Salvador que va a instaurar el reino. Enseguida hablaremos del tema del reino. Enseguida. Otro rostro que nos presenta, atención, es el primero. El primer rostro que nos presenta Mateo de Jesucristo es el nuevo Moisés. ¿Sí queda claro esto? Segundo, otro rostro que nos presenta San Mateo es demostrar que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Primero, verdadero hombre, ya vimos la jerarquía, etc. Ahora el Hijo de Dios. Todo el Evangelio de Mateo quiere presentarnos a Jesucristo que ha nacido y ha sido enviado de Dios. Sus palabras, sus milagros y sus hechos salvíficos presentan a Jesucristo como Hijo de Dios. Y eso se ve en todo el Evangelio. No podemos cortar así como un bisturí aquí sí, esta partecita. Todo el Evangelio nos habla de que el rostro de Jesucristo como Hijo de Dios. Tercero, Jesucristo es el Hijo del Hombre. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Se identifica con los perseguidos. El Evangelio, el escrito del profeta Isaías se identifica con todos los perseguidos, con los pobres, con los pequeños. Por eso es el Hijo del Hombre. Es presentado como cuarto. Jesús es el Hijo de David. Jesús es el Hijo de David. Da cumplimiento a la promesa de David.
¿Cuál es la promesa que le hizo el profeta Natán al rey David? Recuerden, el rey David quiere construirle a Dios un templo, un santuario. Dice, ¿cómo es posible que yo, el rey David iba en una casa, en una palacio, y Dios en una tienda de campaña? Está en una tienda de campaña. Yo le voy a construir un gran templo. ¿Y qué le dice Natán? Tú no le vas a construir nada. Él te va a construir una gran descendencia y de él será un reino perpetuo, un reino que no tendrá fin. Es el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Busquen la versión aquí, que a ver si me acuerdo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Es la profecía de Natán. Yo te voy a construir a ti un reino que sea perpetuo de tu descendencia. Y este reino perpetuo es precisamente presentado a Jesucristo como el cumplimiento de la profecía al rey David. Por eso lo presenta como el hijo de David. Y hemos escuchado constantemente a Jesús le dicen Jesús, hijo de David. Más claro no puede decir. ¿Sí es el capítulo 7? Dice la profecía de Natán. Léalo por favor allá en sus ratos libres, que son poquísimos, pero léalo por favor ahí la profecía de Natán. La profecía de Natán es que de tu descendencia David nacerá un rey que no tendrá fin en su reino. Por eso, mis hermanos, el tema central del Evangelio de Mateo es el reino de Dios. El contenido principal de la predicación de Jesucristo en el Evangelio de Mateo es el reino de Dios, que lo veremos enseguida, porque todo habla del reino, todo habla del reino, todo habla del reino. ¿Por qué? Porque quiere presentar a Jesucristo como el hijo de David, en quien se cumple esta profecía de Natán. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Me lo estoy haciendo entender? Díganme por favor. Sí. Porque si no me voy a entender, me voy a frustrar y voy a hablar nada más del Padre. ¿Alguna pregunta hasta ahorita de lo que vamos viendo? Hice un reasunto, una síntesis, y estamos viendo ahorita el Evangelio de Mateo, la teología de Mateo. Y en concreto ahorita estamos viendo cuáles los rostros que presenta Mateo de Jesucristo. Vimos que es el nuevo Moisés, que es el Hijo de Dios, que es etc. Ahorita estamos en ese cumple la profecía de Natán, el rey de Dios. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo les queda claro con lo de Mateo a los judíos que prácticamente Jesús es la ley y Moisés es el intermediario de la ley? ¿O no queda claro en eso del Evangelio? Perfectamente les queda claro, ¿verdad? Ya hay una norma muy clara, ojo por ojo y diente por diente, dice Jesucristo, perdona a tus enemigos y ámalos. Por ejemplo, eso no lo aceptaron. Recuerda que mucha gente lo dejó solo a Jesucristo porque no podían aceptar. Traían una carga muy pesada de una religión ya de miles de años. Y que no se movían porque no conocían a Dios. Cuando el Hijo de Dios llegara a la plenitud de los tiempos, se da a conocer, nos dice, sí, esos son los 10 mandamientos, pero se interpreta desde el amor. Algunos creían y otros crucifiquen. Es bien difícil querer mover una doctrina de miles de años. Por eso Jesucristo, cuando vino a interpretarlo todo desde la perspectiva del amor, ya nos entendió. Habéis oído que se dijo, ¿verdad? Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Les quedó clarísimo. Por eso los seguidores de Jesucristo fueron muchos y luego fueron pocos. ¿Por qué se decepcionaron con las Iscariote? Cuando vio toda esa multitud, imagínense el liderazgo de Jesucristo cuando vio 10,000 personas. Imagínense, ahora es fácil ver millones.
Pero imagínense en tiempo de que no hay forma de comunicación más que a pie o en animales silvestres. Imagínense juntar una cantidad grande de personas. ¿Qué dijo Judas? Aquí está ahora sí, que se preparen los romanos, porque les vamos a dar hasta que se harten. Y cuando dijo Jesucristo, ama a tus enemigos, perdónalos, qué decepción de Judas. Fue decepcionante, decepcionante. De veras hay que estudiarlo desde una concepción muy fuerte. Y dice Jesucristo, ahora sí, traemos arma, ahora sí traemos dinero, quiere que vayamos a comprar espadas. Y ¿se acuerdan de esos textos, verdad? De violencia, ¿no se acuerdan? Mejor no ponemos mucha atención. Ahora si quieren que compramos armas, dice Jesús, no. Quería hacer guerrilla, Sí, eran. Simón el Cananeo era de los guerrilleros. Y hay que justificarlos porque cuando hablemos del reino veremos un punto importante. El reino de Dios es una profecía y tiene que instaurarse el reino de Dios. Pero lo veremos ahí, yo pienso que en la siguiente clase, a ver si acaso verlo, si no empiezo con él. El reino de Dios tiene que instaurarse. La forma es cómo. Y entonces van a surgir grupos, entre ellos el reino se instaura con violencia. Y ese grupo radical, ¿verdad?, el que pertenece a Simón el Cananeo, Judas Iscariote, son de los que vamos a instaurar el reino. ¿Cómo? Quitando los romanos. Entonces ya van a instaurarse el reino. Que los paganos salgan de aquí. Dice Judas, qué decepcionante es Jesús. El reino de Dios es el perdón. Pero sí, ¿a quiénes vas a perdonar? ¿A los que te están haciendo daño? Así es. ¿Pero te parece ridículo? Bastante. Para tu mentalidad tan neoprenera, tu cerebrito mezquino, porque no piensas desde Dios. Pedro igual, ¿verdad? Es que no puede suceder eso. Estamos en una lucha. Por eso es programático Mateo. Mateo empieza en Galilea, fíjense bien, entra a Galilea, sale a Galilea, va a Jerusalén y muere en Jerusalén. Hagan de cuenta que es como un recorrido geográfico. Sale en Galilea y dice, tengo que ir a morir a Jerusalén. Hagan de cuenta que Jesucristo es un recorrido y allá terminó el capítulo 26. Esa es la estructura de Mateo. A ver si queremos saber eso del reino de Dios. Digo, lo vamos a ver, pero no sé si enseguida, si nos presenta a Jesucristo, que es el Hijo del Hombre, Jesús es el siervo que toma nuestras enfermedades. Es el siervo, otro título, siervo. Ese título es fastidio a los judíos. No es un Mesías glorioso, sino Mesías siervo. Que lo veremos el Viernes Santo, lo meditaremos el Viernes Santo de esta Semana Santa. Lo vamos a meditar. El siervo sufriente. Enseguida, Jesús es el Kyrios, el Señor de la comunidad. Kyrios. Jesús es el Señor de la comunidad. A nadie judío, atención por favor. Los judíos solamente a Dios le dan el título de Kyrios, de Señor. Por eso a veces no entendemos cuando leemos, tú eres el Señor, sí. Yo les he dicho aquí en clases, ven a traer, por favor, pues aquí con el Señor de los tamales, ven, el Señor de los tamales. Con el Señor de ese que aquí todos decimos el Señor. El título de Kyrios solamente es para Dios. Y Mateo, los judíos le dan a Jesucristo el título de Kyrios, Señor. Señor. Si se fijan ustedes, San Pablo es una distinción hermosa.
que a veces lo han tomado equivocadamente algunos hermanos no católicos. Dicen, es que Jesucristo no es el Hijo de Dios, o no es Dios, es el Hijo de Dios más bien, es el segundo, en concreto los testigos de Jehová. Dice por ejemplo San Pablo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único Dios es Él. Bendito sea Dios. Y Jesús pues es su Hijo acá en la tierra. Atención, dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro ¿qué? Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús el Cristo. Te da todos los títulos: Hijo, Señor y Mesías. Pero como digo, cuando no se interpreta, cuando se sabe interpretar, dicen los gobiernos. Le da 3 títulos a San Pablo. Le da el de Kyrios, el de Mesías, ¿verdad? O el Christos en griego, y el de Hijo. 3 títulos le dan: Hijo, Señor y ungido. Christos, Mesías. Y no se dan cuenta de eso. Yo digo, lee bien, por favor. No por un problema, pero digo, el término Señor aquí se lo aplicamos a. Pues al Señor cura. Señor de las promesas, El Señor de los amigos, el Señor del Señor. Si no debe entender por qué no tiene fuerza la palabra Señor para nosotros, pero si leyéramos lo que significa el Kyrios, el Señor, es un título especial para Dios. El Señor, el Sabbath, el Elohim, son los exclusivos de Dios. Adelante. Por último rostro, el último título, por así decirlo. No vamos a llamar título, porque el título no es algo que se te da, más bien es algo que es. Por eso digo, el rostro de Jesús, todos estos que hemos visto. Por último es el de maestro. ¿Cuál es la función del maestro? Enseñar. Jesús funda y construye una nueva comunidad eclesial. Jesús es maestro y lo decís bien. ¿Se acuerdan cuando digo eso? Sí. Ustedes me llaman maestro y lo dicen bien, porque lo soy. Si yo, que soy su maestro, ¿a quién le dijo eso? ¿A quién le dijo eso? A los apóstoles, cuando les estaba lavando los pies, ¿verdad? Si yo, que soy su maestro, les he lavado los pies, a nadie llame maestro, dijo Jesús. Y me dicen maestro a mí, y lo dicen bien porque lo soy. Nadie le llama maestro, porque el maestro solo es, ¿qué dice? Dios. Me dicen maestro, y dice Jesucristo, y lo soy. Ese título de maestro, por eso cuando escucho que la maestra me pega aquí, sí, ya le llevo el nombre ese que la maestra le dan su título, su nombre. La maestra, ¿cómo le dan todavía ese título de maestra? Que sale el bote, pues. Más fácil. La que les debe dinero a ustedes los maestros. Bueno. No he dicho nada más. Cuando Jesús se llama a sí mismo, le dicen maestro, maestro. Algunos le dicen rabí, los escribas y fariseos, porque no pueden dar el título de maestro. Pero para que no sea bíblico, no dando el título de rabí, pues es conocedor más, pues sabemos que pues, la gente lo sigue, tiene muchos conocimientos, le dieron el título de rabí, los escribas y fariseos. Y en el texto de Mateo, los pobres, los enfermos y los marginados de la salvación le llaman maestro. Maestro. Por eso se llama un título que Mateo se lo da a Jesucristo. A nadie llame maestro.
porque el maestro solo es Dios. Y cuando le hablamos, él dice, me dice el maestro, y lo soy. O sea, acepta su divinidad, que es Dios. Él, con sus propias palabras, está aceptando que es Dios. Ahí está una teología, ¿verdad? Cómo echamos mano de otros textos para interpretar qué significa la palabra maestro. Esos son los rostros que Mateo nos presenta de Jesús. Si se fijan ustedes, son puros rostros del Antiguo Testamento, de los profetas, de la ley, del nuevo Moisés, etc. No nos dan títulos raros. Nunca le dieron el título de intermediario. Sin embargo, hay un autor que le da el título de mediador. ¿Quién es? El autor de la carta que a los hebreos. El autor de la carta a los hebreos le llama el mediador único, definitivo y eterno entre Dios y los hombres. Pero es un título que le dio, o un nombre, un rostro que le dio el que escribió la carta de Hebreos. Mateo no se lo alcanzó a dar, porque a lo mejor no lo alcanzó a reflexionar, no sé, pero no le dio por qué ese título. Bueno, por eso termino. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Lo de la tarea, de la segunda tarea, el capítulo 5 al 7, por favor, vean aquellas palabras y escriban las palabras, el texto, escriban, de que viene la Sagrada Escritura, donde Jesucristo se presenta como Dios, porque el creador es Dios nada más. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, eso es lo que quiero que escriban. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo, y escriban. Eso es. Del capítulo 5 al 7. Bueno, esta es tarea 10-7, ¿verdad? Padre, podemos, no sé si usted nos dijo, o a mí se me ocurre que hagamos referencia al Éxodo. Es que esa es la referencia. La misma nos dice la señora que podemos buscar el texto de referencia, lo pueden hacer. Los que tengan la Biblia de Jerusalén, no sé las demás. Los que tengan la Biblia de Jerusalén, vienen los textos al margen, donde dice, habéis oído que se dijo por obediente por diente. Y ahí el texto al margen te dice, te da repite, Éxodo, como les digo, yo no me sé los números, ¿dónde están? Porque mi cabeza no da para más. Pero la reflexión inicial de poder buscar la referencia. Esa fue la segunda tarea. La próxima semana no vendré. Voy a hablar, como es un tema, voy a ver que empiecen a hablar sobre la teología de Marcos. Que empiecen a hablar sobre la teología de Marcos. Para yo terminar Mateo bien con el tema del reino de Dios. Sí me interesa, porque este tema del reino de Dios es la clave para entender el proyecto incluso que Jesús tiene en Luisa de construir el reino de la divina voluntad. Amiga, Eso me encantó. la primera tarea, recuerdan que necesito de un texto. Yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. Y aquí ustedes hicieron, algunos bueno, ya lo sabemos, porque ya han estudiado el primer grado por lo menos, qué criterios debemos tener para interpretar ese texto. Les dije, ustedes respondan para nuestros criterios qué significa esa frase. Si Jesucristo no vino a traer la paz sino la guerra, entonces es un hijo de la revolución. Entonces, ¿por qué no se hizo hablar de Judas Iscariote? Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes su familia y permanezca así. Dios